Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, vuestro podcast de psicología de recursos humanos de Global Human Consultants. Hoy con una nueva entrevista. Hoy nos acompaña a nuestro programa, a nuestras cámaras, Salvador Rivas Mas. Él es ingeniero intercultural y autor de un libro que os voy a mostrar, que es Directivos sin Fronteras. Hoy grabamos el 23 de abril del 2024, todo se ha dicho, el día de San Jordi, creo que es el día del libro, ¿no? A nivel nacional, si no recuerdo mal, y es un momento muy especial porque hemos conseguido que Salvador pues, esté por Barcelona en el día de hoy, porque presenta su libro durante el San Jordi, y hemos aprovechado para que venga a nuestro programa a hablar de Directivos sin Fronteras y de muchas otras cosas que tienen que ver con su experiencia profesional. Como os decía, ingeniero intercultural. Salvador se ha especializado, probablemente, corrígeme si me equivoco, yo creo que si resumo una parte de la propuesta de valor del libro, seguramente podríamos hablar de la mejora de productividad en equipos internacionales. Yo creo que tiene que ver con interculturalidad, tiene que ver con equipos de diferentes sitios, pero también tiene que ver con productividad y con eficiencia. Hablaremos de esto porque es una de las cosas que cuando yo leía el libro me generaba diferentes tipos de reflexiones. Muy interesante porque además él utiliza una herramienta académica basada en la investigación que permite medir diferentes culturas a través de una serie de parámetros, de lo cual también hablaremos hoy. Esta herramienta que te permite comparar, gestionar, predecir de alguna manera y controlar el impacto de los choques culturales que nos podemos encontrar en un lugar de trabajo intercultural. Salvador tiene una amplia experiencia en el ámbito de la gestión de proyectos, ha trabajado para la ONU, ha trabajado para Médicos Sin Fronteras y además es conferenciante invitado en varias universidades. Salvador hoy nos va a compartir su historia personal, toda la carrera que le ha llevado hasta el día de hoy y hasta compartir sus conocimientos en Directivos Sin Fronteras y para crear estos equipos más efectivos y productivos en ámbitos interculturales. Salvador, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es para mí un honor y un privilegio estar en esta casa. Primero de todo, muchas gracias por haber encontrado el hueco. Vienes aquí a Barcelona por Sant Jordi, fantástico que nos encontremos. Todo se ha hecho, es la tercera vez que lo intentamos. Hemos intentado quedar en otros momentos, pero por diferentes circunstancias no ha podido ser. Y además, yo te lo decía el otro día, creo que fue por teléfono o por WhatsApp, cuando nos comentamos el último cambio, que tenía muchas ganas de esta conversación porque ha resonado en mi propia experiencia muchas de las cosas que tú escribes en el libro, tanto en la parte más de storytelling, ¿no? De diferentes ejemplos que tú pones, como en la parte más de metodología, ¿no? o de método o de análisis, ¿no? Y seguramente los que leéis el libro y tenéis experiencia internacional o que hayáis tenido experiencia internacional, os vais a encontrar en momentos en la lectura que diréis, ostras, esto me suena, ¿no? Esta experiencia que está contando Salvador a través de su propia experiencia o a través de experiencia de personas que han estado con él, me ha pasado también a mí, ¿no? Y me he encontrado en situaciones de cometer los mismos errores de algunos de los personajes, ¿no? o de las personas, ¿no? De las que tú hablas dentro del libro. Y eso quiero poder explicarlo y hablarlo en mayor detalle. Pero mi primera pregunta, ¿tú tienes una experiencia internacional que te lleva a compartir esto? Explícanos cómo llegas a decidir meterte en el lío de escribir un libro sobre directivos y sobre interculturalidad. Pues simplemente yo lo escribí para poder llegar a más gente. Este es el libro que a mí me hubiese gustado leer 15 años atrás cuando yo empecé mi carrera profesional internacional. Y lo que me llevó a escribir este libro es que yo soy, como muy bien has dicho, ingeniero o arquitecto técnico por la UPC y he trabajado como expatriado durante casi 15 años y claro, y en mi día a día, en mi experiencia profesional, yo me di cuenta que los choques culturales, esta fricción intercultural, me dificultaba mi trabajo. Es decir, que en comparación con los proyectos que yo gestionaba en España, los proyectos que yo gestionaba fuera de España resultaban ser un poco más caros, un poco más lentos, en definitiva un poco más difíciles. Y hasta que me di cuenta, hasta que caí en la cuenta y bueno, tuve la suerte de cruzarme con otros consultores interculturales que me enseñaron este método basado en ciencia, en Big Data, que permite ser más eficiente a la hora de gestionar proyectos y gestionar personas y trabajar a nivel internacional. Y cuando yo me di cuenta que esta ciencia
intercultural me ayudaba a mí a ser más eficiente, dije, yo esto no me lo puedo guardar para mí solo, yo esto tengo que compartirlo con el mundo. Y qué mejor que compartirlo a través de un libro. Vamos a ir por pasos porque me interesa saber un poco cómo alguien, siendo arquitecto técnico, de repente hace un clic en su carrera y decide meterse en el lío de la internacionalización. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decides por primera vez cambiar de país, irte a otro sitio y enfrentarte a retos que quizás en ese momento no eras tan consciente, ¿no? Esos retos de interculturalidad con equipos y con personas locales? Correcto. Pues mira, yo creo que puedo decir que tengo una vocación internacional desde que era un niño. Yo, por ejemplo, voy a contar que cuando yo era niño tenía en casa pasaba muchísimas horas en casa de mi abuela, ¿no? Mientras mis padres estaban trabajando, y ahí había una gran cantidad de objetos de artesanía africana que había traído mi tío, el hermano de mi padre, que había estado de misionero 5 años en Burundi en los años 60. Wow. ¿no? Y esto a mí digamos que estimulaba mi imaginación, ¿no? Y estos objetos me teletransportaban a sitios imaginarios, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que yo quería conocer el mundo y viajar sin un rumbo preciso, sino que simplemente por el camino, ¿no? por recorrer camino. Entonces, fui creciendo y yo tenía, mis padres me decían, vas a hacer lo que quieras con tu vida, pero antes vas a terminar tus estudios. Pero ¿no? cuando toque, ahora cuando toque. Y bueno, y así estudié arquitectura técnica aquí y yo dije, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo puedo utilizar lo que sé? ¿Cómo puedo desarrollar mi carrera profesional en el extranjero? Y así fue cuando apliqué, nada más terminar la carrera, eché mi currículum en todos sitios, tanto en ONGs como empresa privada. Nadie me cogió porque decían, bueno, eres demasiado joven, ¿no? Con 22 años no sabes hacer nada. Entonces, bueno, adquirí cierta experiencia profesional aquí en Barcelona y ya cuando ya había perdido mis esperanzas, Médicos Sin Fronteras me llamó, me metió en un proceso de selección, me seleccionó, me formó y me mandó a Kenia para diseñar y construir un hospital para Médicos Sin Fronteras en Kenia. Y ese fue mi primer pie en este ambiente internacional. Y a partir de ahí, eso me abrió la puerta a Naciones Unidas, que me abrió la puerta a Meliá Hotels International, que me abrió la puerta a la Corte Penal Internacional, y sin darme cuenta desarrollé casi toda mi vida profesional como expatriado, ¿no? Eso siempre como arquitecto técnico, con la construcción de instalaciones o de edificios que las diferentes organizaciones podían utilizar. O sea, que lo llevas en los genes, la parte de la internacionalización, esa motivación intrínseca que tenías, que tenía que llegar de alguna manera, ¿no? Y tu primer aterrizaje es en Kenia, claro, un universo completamente diferente al que habías conocido hasta ahora, que, si no recuerdo mal, cuentas algunas historias de Kenia en el libro. Además, muy interesante porque creo que es al principio del libro cuando empiezas a contar cómo funcionó el tema de la licitación, ¿verdad? A nivel en Kenia. Y que yo leía el libro y pensaba, a ver hacia dónde va esta historia. Porque como no sabía cuál era el contenido total del libro, yo pensaba, ¿esta historia hacia dónde va? ¿Va hacia una visión moralista y ética de la situación de la licitación? Y luego, claro, empecé a entender cuál era la orientación del libro, ¿no? y hacia dónde te dirigías, ¿no? Explícanos un poquito ese aterrizaje en Kenia y esos primeros choques que te puedes encontrar con la gente a nivel local y con tu objetivo y con tu visión, digamos, de España, ¿no? Sí, pues ahí fue muy bueno. Bueno, es divertido ahora, pero en el momento claro, no lo fue en absoluto. Y resulta que como he dicho, teníamos que diseñar y construir un hospital. Yo tenía el proyecto, yo tenía
un presupuesto, pero claro, es dinero público y por la rendición de cuentas con los donantes de Médicos Sin Fronteras, esto tiene que gastarse de una manera totalmente transparente, ¿no? Entonces, claro, la licitación tenía que seguir un procedimiento totalmente transparente y acorde con las normas de compras de cualquier organización internacional sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, yo preparé los documentos de la licitación, lo lancé, esperé ofertas, recibí un montón, las preseleccioné las 5 mejores de acuerdo con los criterios previamente establecidos y llamé a las 5 mejores empresas para mantener una reunión presencial con cada uno de ellos, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención que nada más empezar la reunión, el primer licitador me explicó que era muy buen amigo del alcalde del pueblo y que tenía un primo en el Ministerio del Interior y que tenía muy buenos amigos también en el gobierno provincial. Y yo dije, pero este tío que me está contando, a mí que me cuentas, ¿no? Sí. ¿Y dónde está la construcción? Sí, claro. ¿Qué vais a hacer, no? Yo decía, no, pero dime con qué medios materiales contáis, qué recursos humanos contáis, qué experiencia anteriores tenéis, tal. Y esto parecía no importarle o no darle ninguna importancia. Y ya al final de la reunión me dice, oye, ¿y tú a quién conoces de por aquí? O sea, ¿qué amigos influyentes tienes tú por aquí? Y yo dije, mira, vamos a terminar la reunión. Yo le dije, ya te llamaré. Y yo apunté en mi cuaderno, descalificado, ¿no? Por tráfico de influencias o por intentar achantarme. Y llegó el segundo, tercer, cuarto, quinto licitador y se repitió exactamente el mismo patrón en los 5 casos. Total, que yo había descartado a los 5 licitaciones, con lo cual yo tenía un presupuesto, yo tenía un proyecto, yo tenía una necesidad, quiero decir, la necesidad real de la población local que necesitaba de ese hospital, y yo no había conseguido un constructor que me hiciera realidad ese hospital. Entonces, a causa de un choque cultural y por culpa mía, no teníamos hospital y lo tuvimos después con muchísimo retraso. ¿Qué pasó? O sea, después de darme cuenta, de entender estas diferencias culturales, lo que pasaba es que estos licitadores no me estaban intentando achantar o no me estaban intentando intimidar o no estaban intentando utilizar unas malas artes, sino que querían saber quién era yo. O sea, si vamos a firmar un proyecto, un contrato de €500,000, si vamos a estar ligados, si nuestros destinos profesionales están ligados durante 6 meses, yo necesito saber que tú eres de fiar. Y para yo saber que tú eres de fiar, un total desconocido, extranjero, para saber que tú eres de fiar, yo necesito saber quiénes son tus amigos, quiénes son tus conocidos, a los que yo pueda llamar para comprobar tus referencias, ¿vale? Que es lo que nos puede parecer muy raro, pero es lo que en España decimos, oye, tú, niño, ¿tú de quién eres? ¿No? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿De dónde has salido tú? ¿Vale? Total, pero como yo en ese momento no lo sabía, pues les malinterpreté esta situación y hasta el punto de descalificarlos, hasta el punto de retrasar la apertura y operación de ese hospital durante 3 semanas. Sí, lo que es curioso es, o sea, al final se trata, a mí me gusta mucho el comentario que has dicho, ¿no? Es la causa y la culpa, ¿no? Y ubicándolo, no en la situación concreta, ahí sí la causa del choque, pero la culpa mía porque no he sabido leer ese momento, o sea, que de alguna manera el punto de partida de todo esto tiene que ver en identificar que, utilizar la metáfora de las gafas, que seguramente es la más visual, ¿no? ¿Qué tipo de gafas me pongo a la hora de ver determinados comportamientos? Porque al final es la lectura que hacemos, que cuando vivimos en un entorno con una cultura más o menos similar, pues estamos todos un poquito de acuerdo, ¿no? Si alguien se sienta contigo y te dice, oye, que yo soy tal, yo soy cual, pues, ¿qué te resuena? Me resuena a ego, me resuena a tráfico de influencias, me resuena que la conversación va en una dirección que no es la que debería ser, ¿no? El que debería ser, en ese contexto, en esa cultura, en ese momento. Y cuando vas a otro sitio, en primer lugar, esa capacidad de poder
leer el comportamiento de una manera diferente. ¿Vale? Total. Y la segunda, que me parece muy interesante también en el libro, con una visión muy práctica, ¿no? O sea, al final, en esta historia que cuentas de Kenia, hay un problema, hay un choque y hay una consecuencia, ¿no? Una consecuencia laboral en este sentido, ¿no? Muy, muy práctica. Oye, pues se va a retrasar la obra y esto es porque no ha habido licitador aceptado, ¿no? Y el objetivo empresarial o el objetivo de proyecto es muy relevante a la hora de conseguir ese camino. Que a veces, porque yo me he encontrado en casos con expatriados, que a veces tenemos la idea, errónea o no sé, eso es muy personal, de querer educar a la gente de otras culturas, ¿no? No, yo es que, claro, las cosas en mi país, la meritocracia funciona de esta manera, el cómo lo tienes que demostrar, esto que tú haces, estos errores los he hecho yo así, pero vamos, o sea, que es lo más natural del mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me llevo del libro son esas dos cosas. Primero, aprende a quitarte las gafas, a ser miope y a intentar evitar esos filtros que tienes culturales. Y lo segundo, el para qué. ¿Para qué estás ahí, no? Si estás ahí para liderar un proyecto, céntrate en tu objetivo, ¿no? Y busca el medio para conseguirlo. Otra cosa es que vayas por otras circunstancias, ¿no? Y es muy lícito que cada uno quiera hacer lo que quiera y yo voy ahí, pues quiero educar a la gente, pues no sé. A cada uno que elija, ¿no? Y esa segunda parte es como muy, muy relevante. Claro, en este caso, esta es tu primera llegada, tu primer impacto cultural en Kenia. ¿Cómo vas evolucionando? ¿Cómo te vas dando cuenta de que el problema que ha sucedido en ese caso concreto es tuyo y no del entorno? Porque seguramente ese es el primer paso y el más difícil de todos. Correcto. En ese momento, claro, yo ahora lo cuento con toda la perspectiva, pero claro, de manera ordenada y estructurada, que debía ser. Claro, porque yo en ese momento dije, esto es culpa suya, esto es culpa de ellos, que yo lo he hecho bien, keniata, ¿no? Que no saben, ¿no? Exacto. Correcto. Y fue de una manera muy paulatina, viendo que simplemente las cosas no funcionan en todos lados como funcionan en España, ¿no? Y es darse cuenta también que todos somos muy conscientes de que cuando uno cambia de país, cuando uno cruza una frontera, pues tienes un código de circulación diferente al tuyo, ¿no? Por ejemplo, si te vas a Inglaterra, pues sabes perfectamente que tienes que conducir por la izquierda y no por la derecha. Eso lo tenemos todo clarísimos, pero sin embargo nos cuesta mucho no solo aceptar, sino entender que en Reino Unido o en Francia o en Alemania la manera de dar feedback a un compañero, feedback de manera positiva, de manera positiva, cambia de un país a otro. O la manera idónea de vender el mismo producto cambia de un país a otro. Y no se trata de que esté bien o mal, sino que es simplemente un código no escrito, código cultural, que cambia de un país a otro. Y entonces, me fui dando cuenta pues muy paulatinamente, viendo que había esa fricción intercultural. Es decir, que las cosas resultaban ser un poco más difíciles fuera de España que dentro de España. Y que no estaba yo solo en el mundo, sino que esto nos pasaba a todos. Era algo común dentro de la gente que estaba en la parte internacional. Oye, cuéntanos alguna otra experiencia vital de, entre comillas, cagada, de aquello que digas, que ahora que lo ves con perspectiva y dices, es que esto tampoco tendría que haberlo hecho de esta manera. Sí. Aquí no cometí el error gracias a una compañera española con muchísima más experiencia que yo en el contexto. Estoy hablando del mismo contexto que acabo de escribir en Kenia, y me dijo Carmen, me dice, deberías aparentar tener más edad de la que tú tienes en realidad. Yo tendría como 29 años en ese momento y dije, madre mía, pero esto es el mundo al revés, ¿no? Si en España precisamente lo que hace todo el mundo es pretender ser más joven, ¿no? Nos teñimos las canas,
utilizamos cremas antiedad, la gente incluso se opera, ¿no? Vestimos con bambas y vestimos como chavales de secundario, incluso pasados los 40 y los 50, ¿no? Y digo, esto es el mundo al revés. Y me dice, si se dan cuenta que no tienes ni tan siquiera 30 años, tu credibilidad como líder del proyecto será cuestionada. ¿Por qué? Porque un líder de cierta edad en Kenia y en muchos otros países, como por ejemplo China, como por ejemplo México, como por ejemplo el Perú, como la India, una persona es respetada por el mero hecho de tener cierta edad, ¿vale? A más edad, más sabiduría y entonces más credibilidad y más respeto se siente hacia esa persona. Entonces, tener para un joven talento, asumir una responsabilidad importante, sobre todo cuando implica gestión de personas, de liderazgo, es extremadamente difícil. Y que una persona lidere a un grupo de personas que son mayores que él, esto ya es imposible. Esto es un cortocircuito que no funciona. Entonces, yo tuve la gran suerte de que Carmen me avisó y empecé a vestir de manera más conservadora, me dejé crecer un poco la barba, para tapar esta cara de niño. Pero resulta, luego yo me he encontrado con clientes que para llevar a cabo operaciones en China, para cerrar grandes contratos en China, mandan a un joven talento, ¿no? Dicen, mira, esta persona es joven, pero altamente talentosa, no tiene familia, no tiene cargas familiares, entonces tiene más facilidad para viajar, habla mejor inglés, ¿no? Parece ser la persona adecuada. ¿Y qué pasa? Que cuando aterriza en China y le ven bajar por la escalería del avión, y te espera ahí la delegación de todos los chinos, y ven llegar a esta persona tan joven, le preguntan, oye, pero ¿y tu jefe dónde está? No, que el jefe soy yo, que el responsable de la operación soy yo. Y claro, esta delegación no se lo pueden creer. Porque dicen, esta persona no está empoderada, me han mandado al becario, me han mandado al Mindundi y cualquier cosa que yo hable con él, él lo va a tener que comprobar, va a tener que reportar, validar esta decisión y después ya que sea firme, ¿no? Pero no se creen que esta persona tenga esta responsabilidad. Entonces, asociar la edad o la apariencia de cierta edad con la responsabilidad, con el poder de decisión y de responsabilidad, hay países donde esto va de la mano, indisociable, y hay países donde no es obligatorio o se puede disociar. Y entonces este método, lo cual también pongo en este libro, tenemos en qué medida todos los países del mundo, en una medida de 0 a 100, un líder efectivo necesita tener cierta edad o simplemente es totalmente secundario. Oye, ¿y esto cómo lo solucionas? Es decir, porque por un lado es verdad que entendiendo el cómo se interpretan determinados aspectos en el comportamiento, en la persona, las características dentro de una cultura, esto nos puede ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Mejores decisiones porque están más informadas. Pero por otro lado, claro, el mensaje de no, a China no envíes gente joven, ¿es el que deberíamos tener en mente cuando estamos pensando en mover gente o hay alternativas? Aquí yo creo que cada empresa, cada organización tiene que ser creativa y ver qué es lo que le funciona a ellos mejor en función de todas las circunstancias con las que están metidas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de un cliente. Uno de mis clientes es una empresa alemana con subsidiarias en medio mundo, y ellos, la fórmula que utilizaban y que les daba muy buenos resultados era el de mandar a un joven alemán, un intrépido, a liderar diferentes subsidiarias en todo el mundo. Entonces se dieron cuenta que en ciertos países no funcionaba y que incluso la misma persona en diferentes países tenía resultados dispares. O sea, en un país obtenía muy buenos resultados, en otro país era un desastre.
¿Qué fórmula acabamos diseñando? Con la ayuda del método, con estas mediciones vimos en qué países los líderes necesitan tener cierta edad y diseñamos un organigrama en el cual había un líder local maduro de cierta edad que era una cara visible y tenía en la sombra a un joven alemán intrépido con un rol deliberadamente ambiguo, ¿no? Entonces, esta persona tenía capacidad de decisión, era el que reportaba a la central alemana, pero contaba con la ayuda de una cara visible, local y madura en el sitio. O sea, buscar estrategias para que eso no se convierta en un bloqueo, sin que eso signifique que nuestra estrategia, en este caso de gestión de talento a nivel internacional, pues se vea afectada, ¿no? O sea, Correcto. buscando un poco los dos ámbitos, que también para la persona que envíes puede ser un reto, puede ser algo interesante y puede ser un aprendizaje también con la persona local, ¿no? Que hace más de cara visible, ¿no? Ese tipo de relación puede ser muy en positivo. Llevamos hablando ya un tiempo de la metodología. Cuéntanos un poco qué características. En el libro hablas de 4 variables, creo que la metodología original son 6. No sé si esto va a un segundo libro, ¿puede ser? ¿Habrá segundo libro de...? Sí, habrá un segundo libro de cultura organizacional, no de cultura nacional, sino organizacional o corporativa. Muy bien. Entonces, de estos 4 factores que nos hablas en el libro, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los 4 elementos principales que explicas y que utiliza la metodología de valoración intercultural, si se puede llamar así, para medir estos parámetros, ¿no? Identificar hacia dónde va un tipo de cultura o hacia dónde va otra? Pues el modelo de 6 dimensiones del profesor Hofstede consiste en un desglose de la cultura nacional de todos los países del mundo. Para ello se desglosó en 6 dimensiones diferentes. La primera dimensión la llamamos distancia jerárquica. Es la medida en que las personas de los países aceptan la desigualdad social como un hecho existencial. Y para ello, a través de toda una serie de encuestas que se realizaron seguidamente durante más de 60 años, se ha podido medir en qué medida las gentes de los diferentes países del mundo acepta esta desigualdad social. Luego, esto tiene muchísimas implicaciones. Cada una de estas dimensiones tiene muchísimas implicaciones. La que he mencionado es la de la edad, o sea, en qué medida una persona debería tener más o menos edad a la hora de liderar un grupo de personas. Otra consecuencia muy importante es en qué medida una organización matricial funciona sí o no. Una organización matricial me refiero a aquella en que cada persona dentro de un organigrama tiene un jefe jerárquico y otro funcional, ¿no? Entonces tiene un doble reporte, ¿vale? Entonces esto funciona en muchísimos países, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo el Reino Unido, como por ejemplo en Alemania, Holanda, los bálticos, los escandinavos, pero en muchos otros países el tener un doble reporte, tener 2 jefes, es un cortocircuito paralizante. Y entonces, en vez de tener una organización que permita sacar lo mejor de cada uno, lo que estás es provocando un lastre para cada una de las personas, ¿no? Luego, otra implicación de esta primera dimensión es el MBO, lo de la gestión por objetivos, ¿no? Esa por la cual te mandan a principio de año, oye Guillermo, estos son tus 4 objetivos del año. Si tienes algún problema, avísame. Si tú no me dices nada, yo interpreto que todo va bien, ¿vale? Y que a final de año habrás alcanzado, si no superado, tus objetivos. Pues esta gestión por objetivos no funciona bien en todos lados. Funciona muy bien en en países muy igualitarios, pero funciona fatal en los países altamente jerárquicos, que se da la casualidad que son la gran mayoría en todo el mundo, ¿no? Entonces, y como
Y como la economía estadounidense ha sido la más exitosa del último siglo, pues se ha interpretado que las técnicas de gestión empresarial creadas en Estados Unidos son las mejores y que por tanto hay que replicarlas en todo el mundo sin importar la cultura de cada país. Y así y esperando obtener, por supuesto, el mismo resultados. Pero luego el éxito de la réplica ha sido dispar en cada país, porque las técnicas de gestión empresarial son altamente dependientes de la cultura nacional de cada país. No, totalmente. Mira, eso me recuerda a un libro, el de Netflix, Aquí no hay normas, aquí no hay reglas. Aquí no hay reglas, ¿verdad? Aquí. Exacto, Red Hat y de... Erin Meyer. Erin Meyer, efectivamente. Que ya tiene el libro de... The Culture Map. Efectivamente, Mapa Cultural. Eso es. Y justamente en este libro hablan de la cultura de Netflix, que es muy yankee, muy norteamericana, ¿no? Y cuando lees el libro, que es recomendable, yo es un libro que me gustó y que disfruté leyendo y que recomiendo a todo el mundo que quiera meterse en temas esos de organizaciones, ¿no? Pero cuando lo vas leyendo, no siendo norteamericano, muchas veces tienes ¿y esto aquí funcionaría o no? ¿No? Y es muy interesante porque en ese mismo libro, bueno, todo esto, si os leéis el libro ya os lo leeréis, pero habla de una parte intercultural también, y hay un elemento que es muy potente dentro de la cultura Netflix, que es el feedback, ¿no? Y ellos dicen feedback abierto y feedback radical entre comillas, o sea, tiene que ser directo. Yo tengo que decir lo que pienso de ti, y si has hecho algo que está mal, te lo tengo que decir, ¿no? Y luego su reflexión al cómo ese tipo de cultura se hacía la implementación en los diferentes países, porque se estaban dando cuenta de esto, que la manera de dar feedback y la manera de explicar las cosas en países funciona de una misma manera y en otros países no. Entonces ellos intentaban montar o reestructurar el cómo la gestión del talento, el feedback, la gestión del rendimiento se iba a ir adecuando a cada tipo de cultura en función de, ellos no hablan de esta metodología, pero en función del tipo de cultura y del tipo de país, ¿no? Con lo cual yo creo que es un tema que para aquellas organizaciones que han tocado mucho el hueso internacional, de manera directa o de manera indirecta, se ha vuelto como un learning de oye, cuidado que esto, las estructuras y los procesos habrá que adaptarlos un poco en función de cada lugar, ¿no? Total. Y esto incluso es que hay empresas que este feedback directo y abierto lo hacen, no es una reunión vis a vis, en grupo, sino que se hace en grupo, exacto. ¿No? En que cada miembro del equipo pueda aprender no solo de sus errores, sino de los errores de su compañero o de las áreas de mejores de su compañero. Pero esto, en los países altamente colectivistas, que es la segunda dimensión, el segundo parámetro, es altamente ofensivo. Entonces, el que alguien te diga en público cuáles son tus áreas de mejora es una falta de respeto, es una falta de armonía, es una desconsideración, es una descortesía brutal. Entonces, una acción que está inicialmente diseñada para que todos aprendamos, para que trabajemos mejor cada día, consigue el efecto contrario, que es tener a la gente enfadada, tener la gente con pocas ganas de rendir. No, es brutal porque justamente dentro del libro he marcado 3 partes y una de ellas es Argelia, que sabes que he vivido un tiempo allí y cuando leía la descripción pues veía reflejado perfectamente el tipo de sociedad argelina en el que yo tuve la oportunidad de vivir. Y me imagino circunstancias como estas, cogiendo un colectivo de argelinos y argelinas para hacer una mesa redonda, para dar de feedback, y yo te garantizo que eso acaba muy mal, pero para el jefe, O sea, el jefe acaba saliendo escaldado seguro de esa conversación porque no se entiende la razón de ser, ni el para qué, ni el por qué, ni las consecuencias de esa conversación. Me lo imagino en Costa de Marfil, me lo imagino también. Costa de Marfil, aquí no he encontrado datos de Costa de Marfil, pero probablemente no me extrañaría que saliese también muy jerárquica, ¿vale? Sí. Por el estilo de cultura de allí, ¿no? Y creo que no generaría el mismo enfado, pero no generaría nada, generaría una inacción absoluta, ¿sabes? Es como consecuencias diferentes, como tú dices, ¿no? En función del tipo de cultura. Total. No, yo es que
es un patrón que se repite y es natural, ¿no? O sea, todo lo que nos funciona una vez lo replicamos en todos lados. Pero ojo cuando cruzas una frontera, porque puede que el éxito de esta réplica sea inesperado. No, totalmente. Yo creo que romper el paradigma es, para mí, fíjate que yo cometí errores al principio y los cometí al final. Y leyendo el libro fui revisando cosas que no solamente hacía cuando llegué a Argelia, que fue mi primera expatriación, sino cuando estuve en Costa de Marfil, que llevaba 3 años en África, ¿sabes? Y que seguía cometiendo errores, ¿no? Pero quizás el primer desbloqueante que probablemente me ayudó a poder hacer mi trabajo de manera más o menos efectiva fue romper el paradigma, el entender que lo que yo había aprendido hasta ese momento sobre gestión de personas y comportamiento humano, en mi experiencia vivida en empresa en España, no servía para nada. Tenía que olvidarlo en absoluto. Porque si intentaba recuperar ese punto de referencia, porque al final, claro, estás ahí, lo que nos pasa a todos los expatriados. ¿Te expatrian por qué? Porque has hecho un buen trabajo, ¿no? Y es una manera de reconocerte, ¿no? Y de promocionarte, ¿no? Y de darte más responsabilidad. Me pasaba, pues como a ti, yo con 30 años aterrizando en una empresa en la cual tenía que hacer de director de recursos humanos, ¿no? Y por suerte me costó, pero no me costó tanto el hecho de darme cuenta de lo que he aprendido hasta ahora, me tengo que olvidar. Y tengo que partir de cero. De nuevo. Y tengo que partir de cero, ¿no? Y yo creo que eso ayuda un poco a intentar aprender las formas de hacer y las culturas e intentar respetarlo con muchísimos errores también, evidentemente, ¿no? O sea, por lo tanto, tendríamos por un lado la parte más jerárquica, ¿no? Por otro lado la parte más colectivista, ¿no? Si es correcto, colectivista o no. ¿Qué otros factores nos ayudan a medir también la parte cultural? Tenemos el tercero, que llamamos la orientación hacia el éxito. Y aquí voy a lanzar una pregunta a toda la audiencia. No nos podrán contestar, pero bueno, sí podrán... Dejarlo en comentarios en YouTube, ¿eh? O pueden reflexionar, ¿no? Yo voy a proponeros 2 opciones profesionales y ustedes pueden reflexionar a ver cuál le atrae más. La opción número 1 sería tener una situación laboral en la cual estás trabajando 35 horas laborales por un sueldo suficiente, ¿vale? Y la opción número 2 es que estás trabajando no 35 sino 50 semanales para el doble, ¿vale? ¿Qué te atrae más? Y ahí, dependiendo de tu respuesta, está fuertemente influida por tu cultura. Y es que hay culturas en el mundo, hay países en el mundo donde uno tiende a preferir trabajar para vivir, mientras hay otras culturas en el mundo donde la gente prefiere vivir para trabajar. ¿Vale? Entonces, buenos ejemplos de donde la gente prefiere tener más tiempo libre y una mejor conciliación personal laboral son los países escandinavos, ¿no? Donde son famosas las empresas, ¿no? de donde suelen tener, donde la gente valora mucho el tener un muy buen ambiente, no solo en el plano emocional, quiero decir, trabajar con personas con las que te entiendas, y también en el plano físico, es decir, tener unas oficinas amplias, bien ventiladas, cerca de casa, con instalaciones tipo de catering, de guardería, unas facilidades, ¿no? Aparte del trabajo. Y el trabajo, digamos que es importante, pero es el reconocimiento, o sea, la retribución y el reconocimiento es importante, pero es secundario. Mientras que en el otro extremo de la escala tenemos países como Japón, ¿no? Que son súper famosos, donde no importa nada, lo importante son resultados, reconocimiento, una retribución económica, posibilidades de una progresión profesional meteórica, no importa cuántas horas trabajas, no importa trabajar en un cubículo inhumano y no agradable, digamos, lo importante es tener este éxito profesional, ¿no? Entonces, yo seguro que nos están
escuchando muchísimas personas de recursos humanos, concretamente en recruiting, ¿no? Y yo os lanzo la pregunta, o sea, imaginaros que tenéis que cubrir una vacante con un perfil muy demandado y con poca oferta para un trabajo aquí en Barcelona, y vas a tener a un sueco y a un japonés haciendo el mismo trabajo codo a codo en exactamente la misma oficina. ¿Cómo diseñas un paquete retributivo que sea motivante para los dos a la vez y no crear inequidades? Ahí está. Entonces, es bueno, antes de lanzar este paquete retributivo, es bueno consultar este tercer parámetro y ver en qué medida las personas de ciertos países prefieren trabajar para vivir o prefieren vivir para trabajar. No, muy interesante. Yo creo que había escuchado, y no puedo citar la fuente porque yo creo que lo que te voy a decir ahora me ha surgido a mí en conversaciones de café o de cerveza, con lo cual, pero me gustaría tener tu punto de vista al respecto. Habiendo vivido en África, pues muchas veces sale esa conversación sobre la orientación al esfuerzo y a la ganancia, ¿no? Que sería un poco el tema del éxito, que es lo que estamos hablando ahora. Y en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, ha surgido la reflexión informal, y insisto que no sé si tiene alguna fuente fidedigna, de la vinculación sociológica a este hecho desde una perspectiva económica y ambiental. Es decir, culturas en las cuales tú tiras una semilla al suelo y sale árboles de fruto, ¿vale? Con relativa sencillez, porque por el tipo de ambiente, por el tipo de lluvia, por el tipo de terreno, por lo que sea, se convierten o facilitan un tipo de cultura en el cual, pues bueno, con cierta facilidad yo voy a conseguir lo que quiero y por lo tanto no me tengo que esforzar, versus otras culturas donde conseguir la supervivencia requiere necesariamente de un esfuerzo mayor, ¿no? Y todo esto, esto es una visión muy sociológica, ¿no? O sea, que viene de muchos años, de muchas décadas por detrás nuestro, que llegan a marcar un mindset determinado hacia el rendimiento, hacia el trabajo, hacia lo que hacemos o hacia lo que no queremos hacer, ¿no? No sé si esto que te estoy explicando tiene sentido o no tiene sentido. Tiene muchísimo sentido. Y está bien, o sea, vamos a ver, el modelo que yo manejo para ello no se llegó a meter en las causas que llevaron a que cada sociedad sea como sea. Vale. Podemos especular, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Es decir, este modelo lo que describe es cómo son las sociedades a día de hoy y en los últimos 60 años, que es lo que ha durado todo el estudio. Pero no somos capaces de decir por qué son así como son. Podemos especular, y esta es una razón muy plausible, es la dureza del medio, ¿no? Exacto. O cuán fértil es una tierra, o cuán fácil o duro es el medio en el que vives. Pero desde como nosotros nos basamos solo en ciencia y en datos, con todo el rigor científico y académico, podemos afirmar que esto es así. ¿Por qué es así? No lo podemos... Es una conversación. Es una conversación. Para café y cerveza. Correcto. Que también está bien. Correcto. Muy bien. Entonces, hablábamos de jerarquía, hablábamos de colectivismo, hablamos de orientación al éxito. ¿Cuál sería el cuarto? El cuarto es la aversión que sentimos hacia la incertidumbre. Y para explicarlo también de manera muy rápida, voy a lanzar otra pregunta a la audiencia. Y es también dos situaciones laborales. La primera situación es tú estás trabajando para una empresa u organización cuya supervivencia está asegurada más allá de tu edad de jubilación. Vale. Es decir, que no tienes nada que temer en cuanto a la continuidad de tu puesto de trabajo y de tu sueldo regular. ¿Vale? También tienes un mes de vacaciones anual y sabes que esto se va a producir en agosto. ¿Vale? O sea, que tienes toda la vida, tienes tus próximos 30 años totalmente organizados, sin ningún sobresalto alguno. Esta es la situación A. La situación B es, estás trabajando para una startup que acaba de arrancar, tenéis financiación suficiente durante un año,
y más allá de ese año dependéis nada más que del éxito comercial de vuestros productos, ¿no? Entonces, si esta empresa tiene éxito, tu puesto de trabajo está asegurado más allá de un año, pero si no tiene éxito, pues vas a tener que buscarte un trabajo dentro de un año, ¿vale? Entonces, y a cambio de esta incertidumbre, tienes un sueldo el doble, ¿vale? Tampoco sabes cuándo vas a poder irte de vacaciones. O sea, lo de decir, oye, cariño, que nos vamos en julio... A preparar. ¿En agosto dónde vamos? No lo sé. O sea, Bien. te lo voy a decir 2 días antes, porque no lo sé. Entonces, ¿qué os atrae más? O sea, ¿qué situación te atrae más? En la primera, el día pasa sin muchos sobresaltos, pero es por la naturaleza del trabajo es un poco monótona. Mientras que en la segunda situación es un trabajo súper excitante, muy emocionante, no hay 2 días iguales y cada día es una aventura. ¿Vale? Pues resulta que hay sociedades en el mundo donde la gente prefiere tener una estabilidad y no tener sobresaltos y saber qué es lo que va a pasar mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 y otras sociedades en las cuales esta incertidumbre no les crea ningún tipo de ansiedad, sino que incluso les da un poco de vidilla, ¿vale? Y voy a deciros que aquí en España, pese a que España es un país altamente muy moderado en casi todas las dimensiones, aquí tiene una puntuación extrema. Y aquí la gente en España rehúye la ansiedad y la incertidumbre. No en vano, el sueño español es ser funcionario. Una tercera parte, ¿no?, de la gente, ¿no? Decían en una estadística, ¿no? Gente joven que sale de la carrera, ¿no? ¿Tú qué quieres ser? Funcionario. Uno de cada 3. Claro, y eso, imagínate, gente joven que tal vez no tiene cargas familiares todavía, ¿no? Sí. Y no es que me parezca ni bueno ni malo, ¿eh? Yo no juzgo en esto, sino que la gente, por nuestra sociedad, un valor máximo es tener una estabilidad laboral, ¿no? Saber, mira, yo acabo la carrera, tengo 23 años, empiezo a trabajar, sé que hasta los 65 tengo mi trabajo cubierto, ¿no? Mientras que en países como Estados Unidos, por ejemplo, esto no es un valor atractivo. La gente, el gran sueño americano no es ser funcionario, sino que es tener una startup en Silicon Valley, ¿no? Claro. Y ellos saben, y si su proyecto empresarial o su nuevo trabajo no funciona, pues oye, cambio y vamos a por el siguiente proyecto. Incluso esto no está mal visto, quiero decir, un error o una mala experiencia laboral o un fracaso empresarial no se toma como fracaso, sino que se toma como un aprendizaje y como algo positivo que esta persona ha podido superar, ¿vale? Son 2 mundos completamente diferentes, claro. Yo creo que Correcto. Cuando hablamos de esto siempre vienen el porqué, ¿no? El porqué, porque hablamos de legislación, yo seguramente, sin ánimo de iniciar una conversación política, ¿no? Pero seguramente yo creo que España no es un gran facilitador de emprendedores de inicio, en general, o sea, seguramente hay países donde más lo facilita, Estados Unidos es uno de ellos, ¿no? Y donde la legislación facilita la emprendeduría a riesgo, también tiene pros y contras en todos los sentidos, ¿no? O cuando nos imaginamos esos colonos que llegaban a América a colonizar, pues ese no sé si decir gen, ¿no? Pero por lo menos esa motivación intrínseca a asumir un riesgo para conseguir un beneficio era un factor común en la mayor parte de la gente que cruzaba el charco y se encaraba en Estados Unidos. Y esa es la base de la sociedad actual en Estados Unidos. Correcto. La gran parte. Y yo creo que eso también pues, genera todo lo demás, ¿no? O sea, lo cual no me sorprende que podamos verlo así. Hablábamos de medición. Explícanos cómo se mide todo esto. O sea, ¿cuál es el proceso, cuál es el procedimiento que se sigue para poder asegurar que de los datos que estamos hablando, cuando los leemos, los analizamos y los tomamos como un punto de referencia, están actualizados? Esto... Estas mediciones empezaron en los años 60 y 70 en el seno de IBM.
Y IBM ahora nos puede parecer una vieja empresa, pero en los años 60 y 70 IBM era lo que hoy es Apple, Google y Amazon. Lo más. Era lo más. Sacaban libros y la gente aprendía de IBM, es verdad. Totalmente. Y pues en los años 60 el profesor Hofstede, que es el creador de este método, era el director de recursos humanos de la sede en Holanda y lanzaron una cantidad ingente de encuestas de satisfacción y ellos andaban buscando la satisfacción de los empleados, pero se dieron cuenta que había unos patrones muy claros en las respuestas de los empleados que daban a las encuestas dependiendo de su nacionalidad. Y claro, ten en cuenta que estaban pudiendo comparar ingenieros con ingenieros, mecánicos con mecánicos, comerciales con comerciales, en rangos de edades iguales y que trabajaban para la misma empresa. O sea, que no era una diferencia de contexto empresarial, ¿no? O de organización, de cultura organizacional, ¿no? Correcto. Y entonces fue cuando ahí se dieron cuenta de decir, ostras, esto es súper potente, ¿no? Esto hay que seguir investigando. Y fue en el momento en que el profesor Hofstede propuso a la dirección de su empresa seguir investigando. La dirección de la empresa en ese momento le dijeron que no estaba en sus prioridades y que era demasiado teórico y que esto había que ceder estos datos a la universidad. Y él dijo, vale, genial, pues en tal caso yo me voy a esa universidad. Yo voy a fichar por la universidad que se quede con los datos, ¿no? Y se lo dieron como parte de su finiquito. Y a partir de ahí se siguieron administrando este tipo de encuestas ya en la academia, en la Universidad de Lausanne, y luego se han seguido replicando y validando estas encuestas con el World Value Survey, ¿vale? que se lanza, es una encuesta de valores que se lanza en todo el mundo cada 3 años. Y estos datos se han venido confirmando las puntuaciones e incluso hemos podido actualizarlas y lo hacemos cada 3 años. Muy interesante. Claro, una pregunta que seguramente puede tener a parte de nuestra audiencia es, oye, hablamos de elementos como aversión o no a la incertidumbre, ¿no? O qué entendemos que es éxito, o cómo vivimos la jerarquía. Esto, cuando le metemos el ingrediente de la intergeneracionalidad, ¿no? O cuando ponemos el ingrediente de en qué momento vital está la persona, ¿esto afecta, no afecta, puede cambiarlo? ¿O estamos hablando de una perspectiva tan global que independientemente de la etapa, del momento o incluso del tipo de generación, mantenemos una cierta estabilidad? Correcto. Si comparamos una persona de 60 años con una persona de 20 años del mismo país, habrá cierta diferencia, pero es lo que llamamos el choque generacional. Que esto ya hay, por ejemplo, hay escritos de Platón en 2600 años atrás que ya se quejaba de la juventud, ¿vale? Entonces, eso no es nuevo. No es patrimonio nuestro. No, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo cada vez me doy cuenta que estoy hablando más como mi padre. No sé si os está pasando, pero a mí sí que me está pasando. Incluso ya me parezco más a él físicamente también. Y, esto en Kenia te venía bien. Eso en Kenia me venía bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando comparamos a personas de 60 años con personas de 60 años de un país y las comparamos con personas de 20 años y con las de 20 años de otro país, ahí es donde esto se mantiene y donde encontramos estos patrones. Quiero decir que para que esta comparación sea peras con peras y manzanas con manzanas, hay que comparar 2 personas de 60 años de 2 nacionalidades con 2 personas de 20 años de estas 2 nacionalidades. Y ahí la diferencia que hay entre uno y otro se mantiene. Claro, este decalage se mantiene. Se mantiene independientemente de la generación. Correcto. Te explicaba antes, ojalá hubieses escrito este libro hace unos cuantos años, estamos en el 24, pues cuando miro para atrás y veo los años que han pasado, me da un pavor terrible. Total. 14, 15 años, ¿no? Ojalá hubiese escrito antes y hubiese llegado a mis manos también para poder leerlo y enfrentarme a mi experiencia expatriada
de una manera diferente. Para todos aquellos que están metidos en un proyecto de expatriación, ¿no? O que están a las puertas de... primero, recomendaciones. ¿Qué es el primer ABC o los primeros elementos que tú dirías? Oye, mírate esto, trabaja esto, ten en cuenta este aspecto. ¿Cuáles son los elementos básicos y fundamentales que recomendarías tener en cuenta a cualquier persona expatriada o que se vaya a expatriar? Y déjame que también extienda esta recomendación no solo a los expatriados o a punto de estarlo, sino también, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos un ecosistema en el cual montones de expatriados están trabajando aquí en empresas internacionales y que simplemente deciden mudarse aquí para trabajar con nosotros. Pues estos españoles que trabajan con expatriados también vale. Pues simplemente es una recomendación general, es que no en todos los sitios del mundo, no cualquier persona sigue el mismo código de comportamiento a la hora de trabajar. Es decir, que lo que te parece una reunión altamente efectiva para ti es una pérdida de tiempo para mí, lo que es un feedback positivo para ti es un insulto para mí, lo que es una buena estrategia comercial para ti es un desastre para mí, y así con todas las habilidades sociales y habilidades profesionales que hay. Y entonces yo cuando salí por primera vez, y tú también, y lo que nos pasa a todos, es que vamos con la intuición, ¿no? Intentamos adaptarnos al nuevo medio con lo que nos manda la intuición, la apertura de mente, la paciencia, la empatía, etcétera, etcétera. Y yo lo que voy a recomendar, lo que ojalá hubiésemos descubierto 15 años antes cuando nos expatriamos por primera vez, es que aparte de la intuición está la ciencia y está el Big Data. Y está el rigor de los estudios científicos y académicos. Y esto está reflejado en el modelo de 6 dimensiones que yo aterricé con esta obra divulgativa que es Directivos sin Fronteras, y que no se olviden de su empatía, de su paciencia, de su apertura de mente, pero que tampoco renuncien a los datos, a la ciencia que tenemos disponibles para todo el mundo que quiera verlo. Muy bien. Además, insisto que en la parte final del libro, aparte de toda la explicación de estos mismos factores que nos explicaba hoy Salvador, mucho más explicados, mucho más aterrizados, con anécdotas muy interesantes que seguramente os resonarán si habéis tenido esta experiencia internacional, vamos a un vademecum específico de 3 páginas. No están todos los países, pero de muchos países del mundo, donde vais a encontrar las descripciones y recomendaciones sobre liderazgo, que son muy prácticas y que convierte el libro no solamente en una lectura interesante y amena, sino práctica y operativa que luego puedes utilizar en tu día a día. Salvador, quien te quiera encontrar, ¿cómo te localiza? ¿Cómo se pone en contacto contigo? ¿Cómo podemos comprar este libro? Pues en directivosinfronteras.com, ahí lo tendrán, y a partir de ahí pueden tirar del hilo y me pueden encontrar a través de LinkedIn y en todas las plataformas. Perfecto. Salvador, muchísimas gracias una vez más por pasarte por nuestros micrófonos. Ya tenía muchas ganas de hablar de la parte intercultural con este trasfondo metódico y científico. Espero que cuando vuelvas a sacar otro libro me avises, tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos y a charlar de nuevo. Genial. Yo aprovecho para agradecerte a ti, Guillermo, a ti también, Carol, y a toda nuestra audiencia por contribuir con vuestro tiempo, con vuestra escucha al noble cometido del entendimiento entre pueblos, entre naciones, entre culturas y, al fin y al cabo, a la prosperidad y a la paz mundial. Muchas gracias.